si el destino se hubiese puesto en pie de guerra contra el creador del Quijote, el caballero andante, enviándole, al igual que a su héroe, una tribulación tras otra. Miguel de Cervantes nació el 29 de septiembre del año 1547 en el seno de la familia de un noble arruinado, Rodrigo de Cervantes. Este era cirujano barbero y, acuciado por las necesidades económicas, se vio obligado a emprender un peregrinaje por distintas ciudades en busca de mejor fortuna. Al final, Miguel no tuvo más remedio que ponerse a trabajar. En aquella época, un joven de familia noble podía probar suerte en la corte, en la vida militar o en la iglesia. Cervantes eligió la tercera opción. Entró al servicio del cardenal Acquaviva y se fue a Roma. Sin embargo, el oficio de ayuda de cámara no era del agrado del apasionado joven español. Al cabo de un año, movido por ambiciosos ideales, decidió incorporarse al ejército español. El 7 de octubre del año 1571, el barco en el que servía Cervantes combatió en la batalla de Lepanto. Miguel luchó con valor y recibió 3 balazos de arcabuz durante la contienda, uno de los cuales le dejaría inutilizada la mano izquierda para siempre. Pero ni siquiera esto consiguió apartar a Cervantes del ejército. Recuperado de sus heridas, volvió al servicio activo, participando en distintas campañas durante 5 años más. Pero el destino le tenía deparada otra dura prueba. En el año 1575, la galera El Sol, en la que servía Cervantes, fue apresada por unos corsarios. El desafortunado hidalgo fue vendido como esclavo en Argel. Sin embargo, las cartas de recomendación para el rey que el cautivo llevaba con él le darían cierta categoría ante Hasan Bajá, gobernador de Argel, y le salvarían de graves castigos, pero la suma del rescate que Bajá señaló para tan importante cautivo ascendió notablemente. Los parientes de Cervantes tardaron 5 años en reunir el dinero para pagar el rescate de Miguel. Cervantes se alegró de volver a casa, pero al parecer sus tribulaciones no habían acabado aún. Nadie, salvo sus parientes, necesitaba al veterano que había resultado gravemente herido durante una batalla. Para entonces los Cervantes estaban en la ruina. El padre, después de quedarse sordo, había tenido que renunciar a seguir ejerciendo su profesión de cirujano barbero, por lo que la responsabilidad de mantener a la familia recayó sobre los hombros de Miguel. Este volvió a la vida militar, pero sus exiguas ganancias no bastaban para mantener a su gran familia, que se había visto aumentada con la aparición de una hija ilegítima de Cervantes, y tras casarse con su joven esposa totalmente desesperado, Miguel prueba suerte en Andalucía. En el año 1587 se las arregla para conseguir el puesto de comisario de abastos de la Armada Invencible. Pero allí, donde los proveedores deshonestos se enriquecían en tan solo unos meses, el noble y honesto hidalgo no tuvo más que problemas. Fue encarcelado varias veces, víctima de falsas acusaciones de malversación de fondos. Durante uno de sus períodos de cautiverio, Cervantes empieza a escribir su obra más famosa, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, concebida como una parodia de las novelas de caballería. En aquel momento, Cervantes ya había escrito la novela La Galatea, varios dramas y más de 20 obras teatrales. Sin embargo, fue el relato de las aventuras de El Caballero de la Triste Figura el que inmortalizó a Cervantes. La novela, publicada en el año 1605, tuvo un éxito arrollador. Literalmente, el libro desapareció de las estanterías. Así, Don Quijote, el caballero andante, el noble soñador, el entusiasta de las novelas de caballería, el defensor de los necesitados, empezó a recorrer los caminos de la literatura mundial. Su nombre se hizo famoso y aparecieron numerosas variaciones sobre el tema de las aventuras del ingenioso hidalgo. La imagen de Don Quijote, el caballero andante, no solo fue analizada por críticos literarios, autores clásicos y ensayistas, los filósofos también lo hicieron. La novela de Cervantes fue traducida a multitud de idiomas y solo es superada en número de ediciones por la Biblia. 10 años después de la publicación del Quijote en España, se publica la obra titulada Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, su autor no era Cervantes, sino alguien que se escondía tras el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda. El Quijote de Avellaneda
carece de nobles ideales y solo aspira a enriquecerse. Afortunadamente, el plagio de Avellaneda pasó casi desapercibido para los lectores. Por otra parte, el falso Quijote forzó a Cervantes a escribir la segunda parte de su novela, en la que sublimó los ideales humanitarios del protagonista. La publicación de los 2 volúmenes de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha le reportó fama mundial, pero no hizo rico a Cervantes. El escritor pasó sus últimos años en Madrid, malviviendo en una bohardilla. En el año 1613, Cervantes ingresó como novicio en la Orden Tercera de San Francisco, en la que pronunciaría los votos definitivos 3 años después. El gran escritor falleció el 23 de abril del año 1616 y fue enterrado de caridad con el sayal franciscano en el convento de las Trinitarias. Pero sus héroes, el caballero de la triste figura Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero Sancho Panza, llevan ya 400 años viviendo entre nosotros.